que, bueno, nos ha chocado con el inicio del semestre, la organización, los casos especiales, bueno, y los eventos que han ido pasando, ¿no? O reuniones, capacitaciones que justo lo hacen en estos horarios, digamos, ¿no? Seguramente les es más cómodo, pero bueno, nos convocan y tenemos que asistir, ¿ya? Porque si no, no me entero mucho de las cosas que luego se deciden, digamos, o se dictaminan o se capacitan a nivel de la universidad y luego impacta, digamos, en que los procesos salgan mal, digamos, ¿no? Como por ejemplo los casos especiales, que si alguien ha hecho, mañana vamos a sacar el dictado, ¿ya? Entonces, más que todo tiene que ver con ese tema. Así que la disculpa del caso y ahora vamos a iniciar. Les voy a explicar a grandes rasgos qué es lo que vamos a ver, qué vamos a ver en la asignatura, eh, cómo se va a ponderar, cómo se va a evaluar y qué elementos se va a considerar, ¿ya? Entonces, a ver, bueno, voy a apagar la cámara un ratito para que no gasten megas. Bien, entonces acá en el aula virtual, ahí vamos a centralizar todo como lo hacíamos el anterior semestre, para los que ya han cursado la asignatura, o la anterior, o Digitales uno, perdón. Entonces acá va a estar todo el contenido, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos que vamos a tocar, ¿sí? En cuanto a la presentación y la ponderación. Entonces, bien. Entonces acá la asignatura. Ok. Bien, entonces vamos a ver bueno, ya me conocen, ya hemos pasado clase el anterior semestre, ya me he hecho la presentación. Sé que hay personas que están pasando ambas materias, pero igual en Digitales uno ya he hecho la presentación. Así que resta ver cuál es el contenido de la asignatura, ¿ya? Contenido de la asignatura, vamos a ver primeramente los biestables, vamos a ver circuitos, los secuenciales, las entradas asíncronas, la clasificación que existe, los multibradores, algunas aplicaciones, ejemplos y más que todo la simulación. Entonces, en este semestre, el anterior semestre no pudimos ver el tema del Proteus, entonces en este semestre sí o sí lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a realizar simulaciones, porque entiendo que así se verifica mejor todo este tema digital, digamos, ¿no? Em, Luego les comento, lo voy a anotar por aquí en una hojita para no olvidarme. Luego les comento algo de la carrera que tenemos pensado hacer, eh, para que, bueno, los que estén interesados pues puedan participar y otras cuestiones que son importantes, ¿ya? Bien, ahora tengo, lo voy a anotar. Ya. Entonces, lo dicho, ¿no? Primero lo biestable, luego vamos a ver circuitos contadores, es decir, cómo se aplica la lógica secuencial en esos circuitos, contadores, la clasificación asíncrono y síncrono, vamos a diseñar contadores asíncronos y también lo vamos a simular. Vamos a ver registro y memoria, vamos a ver, y claro, y normalmente digitales 2 como tal, si ustedes está el programa creo ahí en la web y demás, tiene otros temas vinculados a, eh, no recuerdo bien el tema, pero es algo que sí se solapa con otros temas de otra asignatura, ¿ya? Entonces ese es el tema que ahorita tenemos en la cuestión de digitales, de la electrónica que se ve en la carrera, hay temas que se solapan, ustedes lo están viendo, yo mostrándole el programa, ustedes me van a decir, pero eso ya lo vi en, qué sé yo, con el ingeniero Siles, lo he visto ya con el ingeniero Said, entonces, claro, pero el tema es que hay un programa oficial aprobado de un diseño curricular. Entonces, para quedar en el medio, digamos, lo que se hizo en esta asignatura fue añadir estos dos temas de acá, que son la introducción a la automatización, que es hablar más o menos de automatización industrial, sistemas de escala, metodología de diseño, hablar de controladores lógicos, programables, y finalmente aprender a programarlos, digamos, ¿no? Que básicamente tiene que ver con programar PLC. Que para ello clasificamos señales, hacemos un diagrama de estado,
vemos diferentes alternativas de programación, todas las formas que existen para programar un PLC, y luego simulamos también, ¿no? Entonces, esto es bastante útil. Bueno, y ahí quedamos en el punto intermedio, ¿no? Entre buscarle algo nuevo que a ustedes les pueda gustar y servir para más adelante, que les vaya a servir, por ahí alguien se especializa en eso, y también el tema de no repetir temas, digamos, ¿ok? Entonces, ese es el fundamento de por qué tenemos estos temas en la asignatura, ¿ya? Por si alguien me dice, ¿por qué estamos viendo esos temas si mi amigo en otra facultad ve digitales 2 y no ve esos temas, digamos, ¿no? Justamente es por eso, ¿ya? La evaluación, esto ahorita lo vamos a cambiar. Esto sí lo vamos a cambiar, por favor. Y luego la bibliografía, sí tenemos la bibliografía básica, que el libro de Thomas Floyd la bibliografía básica, quizás en una nueva edición. mm, no sé si en el aula virtual tengo colgado el libro. Un ratito. No, lo suelo poner aquí. Lo voy a buscar una nueva edición y la cuelgo, ¿sí? Siempre es bueno. Y bueno, estos otros libros de referencia también, por si alguien lo busca y lo descarga, para que lo tengan de referencia. Pero básicamente nos basamos en el de Floyd, ¿sí? Bien, entonces, en cuanto a biestables, contadores y demás, vamos a iniciar el avance la siguiente semana. Son temas que no van a ser muy largos de su desarrollo y donde quizás nos tardemos un poquito más va a ser en estos temas finales, ¿ya? Pero ya tenemos que llegar en ciertas condiciones a estos temas finales. Por eso voy a basar la introducción en estos dos últimos temas, ¿ok? Y ahorita vemos también el tema de la ponderación, ¿ok? Es decir, ¿por qué elegimos los temas de automatización industrial y demás? Tiene que ver porque, al fin y al cabo, usan sistemas secuenciales. Es decir, un sistema secuencial, por ejemplo, como cuando vemos un reloj, digamos, cuando hacen un contador que va del 0 al 1, por ejemplo. O pensemos en el 0 1 que va al 1 0, ¿ok? Podemos verlo como dos estados, ¿verdad? Es decir, son dos estados de un contador. El bit 1 estará en 1 y acá tiene que pasar a 0 y el bit 2 tiene que pasar de 0 a 1, digamos, ¿no? Entonces son estados y aquí tenemos una transición, ¿sí? Entonces a esto llamamos un sistema secuencial porque vamos cambiando secuencialmente estos estados a partir de eventos. Normalmente cuando hacemos los contadores, si ustedes lo han visto en algún lado o los que vamos a ver en la asignatura, los contadores normalmente esa transición o el evento que esperan es un impulso de reloj, ¿sí? El reloj, como cambia de estado, pues condiciona el cambio de estado de este display, digamos, o de esta salida, ¿no? El mismo concepto se utiliza en automatización industrial. Pensemos que aquí voy a poner un 0, aquí voy a poner un 1, por ejemplo. Sería el mismo escenario, ¿verdad? Exactamente igual. Solo que este estado yo le llamaré acá Q negado, ¿de acuerdo? Donde Q es la salida que está conectada a un motor, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí yo que entiendo que un estado cero, cual sea el estado, no importa, yo tengo una salida Q, incluso aquí le voy a poner Q1, ¿ya? Para que vean que esto es correlativo, no es que se trata de la Q, sino una Q cualquiera. Q1 está negada, quiere decir que mi motor está, si está negado, mi motor está apagado, en este caso, ¿ok? Entonces esto implica que el motor está apagado. Ahora yo quiero pasar a otro estado en el cual mi Q, es decir, esa señal, esté sin negar, quiere decir que el motor va a estar encendido. Entonces, mi estado cero indica que el motor está apagado y mi motor uno está encendido.
Si pensamos, ya no pensemos en un motor, quizás no tienen mucho manejo de motor, entonces pensemos en un foco. Aquí tengo foco apagado, foco encendido, el foco es su cuarto. ¿Qué tiene que pasar? El interruptor, ¿verdad? Entonces tiene que darse una transición. Si es un foco del cuarto donde están ahorita, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar para que su foco se encienda? Una transición, tiene que pasar un evento, es decir, ahí van a ir ustedes con su dedo y presionan el interruptor y va a cambiar de estado algo. En el caso de un motor va a ser exactamente lo mismo, tiene que haber una transición, algo que active, que permita pasar de un estado cero a un estado uno, ¿sí? Un estado encendido. Y básicamente esto obedece a una lógica secuencial. Entonces, esto si lo miramos de otro lado, yo voy a hacer lo mismo, pero lo voy a poner en un formato estándar que se utiliza para esto. Perdón. Ya, fíjense que es lo mismo. Q1 negado. Aquí colocaré mi transición, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar mi transición, que va a ser, por ejemplo, una I. Y uno activado igual, ¿sí? Entonces yo sé que para pasar de mi estado Q1 en reposo o negado a pasar a un estado activo, tiene que darse este I1, ¿sí? Ahora si lo miro esto como una caja negra, ¿sí? Entonces yo aquí puedo decir que acá, perdón, tengo, eh, no se desconectó mi pizarra, lo tengo. Ahora sí. Ok. Entonces voy a decir que acá en eh, acá en esta cajita negra que acabo de hacer, este va a ser mi I1, este va a ser mi Q1, ¿ok? Entonces aquí voy a tener conectado a una fuente de alimentación, algo que condicione eso puede ser una llave, digamos, ¿sí? Un interruptor que active el encendido del motor con una llave, ¿sí? Con un switch, ¿ok? ¿De acuerdo? Que le llamaré S1, digamos, ¿no? Switch 1. Entonces, esto va a ser el que condicione la activación o no de lo que esté conectado a Q1. En ese caso, Q1 hemos dicho que va a ser un motor. Y listo. Entonces es algo lógico, ¿no? Si han pasado, bueno, van a pasar posteriormente la asignatura de microprocesadores. Todo obedece a esta lógica, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la lógica de esto? Esquemas de entrada, esquemas de salida, input-output. Es decir, sistemas que en la entrada condicionen el efecto a la salida de los elementos que tengamos conectados. Entonces aquí normalmente tenemos todo lo que son dispositivos de conmutación, también tenemos lo que son sensores, ¿sí? Porque alguien puede decir, no, yo voy a activar el motor mejor cuando tenga conectado acá un sensor, digamos, de algo, en I2, ¿sí? I2. Entonces cuando se active el sensor también que yo tengo conectado en I2, también voy a activar el motor porque así lo quiero yo, porque soy el programador del diseño, digamos, ¿de acuerdo? Entonces tendría dos cosas, ¿no? Por un lado, podría activar el motor o bien por el interruptor S1 o bien por el sensor S2, digamos, ¿sí? Pero que yo le puedo llamar aquí incluso interruptor Mauricio, digamos, interruptor UARM, no importa. ¿Qué va a entender el dispositivo que yo programe? Va a entender las Is y las Qs. Por lo tanto, este es mi formulita arriba, mi flujograma. Como da lo mismo cuál sea el camino, ya sea por aquí o sea por aquí, eso sabemos que es un más, ¿no? Es decir, es el o bien se activa I1 o bien se activa I2. Yo lo que voy a pasar es de un estado de reposo a un estado de activación en el motor. Y esto es lo que llamamos un diagrama de estado.
Y a esto lo que le llamamos un diagrama de conexión. Y esto que acabamos de ver no es otra cosa que un PLC, digamos. ¿Ok? Entonces, obviamente esto es una introducción simplemente. Si no me están siguiendo, no hay ningún problema. Lo vamos a ver a detalle en esos temas, ya cuando toquemos esos temas. ¿De acuerdo? Así que no se preocupen por ello. ¿Por qué hemos añadido ese tema? Porque hay un área bastante grande acá, laboralmente, referida a la instrumentación. Instrumentación. ¿Ok? Entonces, cuando busquen instrumentistas, ustedes estarían capacitados con las áreas, con todo lo que ya conocen, con lo que van a aprender o con lo que se pueden especializar y demás. Porque un instrumentista lo que va a ver es sensores, actuadores, manejo de PLC, manejo de también de dispositivos. Entonces, todo esto hace, por ejemplo, para que se hagan una idea, hace unos años, ¿cómo era esto? Pensemos que esto que estoy haciendo, esta caja, es una industria, una fábrica. Entonces aquí yo tenía un PLC, digamos, ¿no? En algún lado. Normalmente el PLC tiene esta forma. Una pantallita, tiene unos mandos de control, ¿ok? Y normalmente aquí tenía unos puertos o módulos de entrada-salida, ¿sí? Aquí para que uno conecte los sensores, las llaves, todo lo que le estamos viendo, ¿verdad? O también lo puede tener arriba, abajo, ¿ya? ¿Qué tiene de nuevo estos PLC a lo que pasaba hace unos años cuando yo, por ejemplo, me tocó estudiarlo esto? Que hace unos años esto era bien cerrado, es decir, si esto era de Siemens, solo podía hablar con PLCs de Siemens. Entonces, si una fábrica optaba por la marca Siemens, por ejemplo, tenía que todo Siemens, Omron, Schneider, todas las marcas habidas y por haber, ¿ya? Hoy en día, estos son dispositivos de red. Entonces, ahora mismo un PLC puede verse como un dispositivo de red más. Aquí con su puerto RJ45, incluso su módulo Wi-Fi, digamos, que, por ejemplo. La verdad que módulo Wi-Fi no he visto todavía un PLC, pero me imagino que con el tiempo va a haber. Pero no es recomendable. Voy a seguir hablando. Si alguien me dice luego por qué no es recomendable un entorno de PLC, de un Wi-Fi en un PLC, le doy 5 puntos del examen, ¿ya? ¿Ok? ¿Por qué le digo voy a seguir hablando y luego me dicen? Porque vamos a seguir dando pistas, ¿ya? Entonces les había dicho, ¿no? Este es el, por ejemplo, puede ser una fábrica, un entorno industrial de una empresa. Entonces va a tener aquí su PLC que se va a contactar a través con otro PLC porque ya son dispositivos de red, ¿sí? Entonces, dispositivos en red. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan estos elementos. Una vez me contrataron por una consultoría, era una empresa que quería hacer, por ejemplo, conectar sus sucursales, tenía unos silos, ¿no? De almacenamiento de grano y demás, pero lo tenía cerca a Montero. Y obviamente la central estaba en Santa Cruz. Entonces la contratación era para que, en pocas palabras, se tenga la comunicación Santa Cruz con Montero. Entonces, en función de ello hay varias alternativas, pues, ¿no? Un enlace dedicado, contratar un canal dedicado a un proveedor, digamos. Pero ellos ya tenían la visión clara de querer un radioenlace. ¿Ok? Entonces aquí supóngase que aquí igual se va a instalar una torrecita con su respectivo radioenlace. ¿Ok? Entonces, claro, esto no es muy complicado, digamos, ¿no? Pensamos que aquí hay que poner un receptor, aquí un transmisor, ¿ok? Conectarlo y conectarlo eso a una aplicación que estaban, que se estaba desarrollando, una aplicación web, digamos, ¿no?
¿Para qué? Para tener el control de los eventos que pasaban en el silo o en su fábrica, digamos, ¿no? ¿Ok? Una aplicación. Entonces, claro, el tema era que se querían ver los dispositivos acá el PLC, ¿no? Entonces, imagínense, por eso es importante. Si a ustedes le dirían algo así y que no conozcan qué son los PLC, ¿cómo van a poder interconectarlos? ¿De acuerdo? Entonces, alguien que ya sepa qué es un PLC, incluso ahora los sistemas permiten que uno programe a distancia los PLC. Entonces, como es un dispositivo de red, en este caso el PLC, digamos, directamente usted acaba un operario, el programador del PLC puede hacer el script o el programa y lo pasa por el radioenlace y se lo pasa al PLC directo, ¿no? Si es Montero, estamos hablando de 50 kilómetros. Eso permite la tecnología a grandes rasgos, ¿no? Entonces es importante lo del PLC. Ahora, ¿por qué es importante un entorno empresarial del PLC? Si pensamos en el ejemplito de esta empresa, pensemos, por ejemplo, en una fábrica de Sofía, digamos, ¿no? Donde procesan mortadelas, qué sé yo. Todos los procesos industriales, créanme, manejan PLC. Entonces, imagínense qué importante es para una empresa tenerlos operativos. Un PLC en mal estado puede fregar todo el proceso de un día, de semana, depende del tema de mantenimiento que tenga de una fábrica, digamos, ¿no? Y si se para una maquinaria, ustedes saben que redunden los precios, ¿no? O sea, reducen las ganancias. Tener una máquina, un proceso parado, le eleva los costos, ¿no? Entonces, en función de ello, los procesos industriales netamente son ahora, y de hace años, son eh, automatizados con PLC, ¿ok? Ahora, ¿qué es un PLC? Lo veremos más adelante. Un PLC es simplemente un dispositivo que tiene un PIC adentro y que, bueno, pero tiene todas las circuiterías y protecciones habidas y por haber para garantizar su operación, su funcionamiento, ¿no? Su operatividad. Alguien puede decir, no puedo meter ahí un Arduino, digamos. Sí, digamos, pero le va a funcionar unas 2 horas, digamos, ¿no? Es decir, hay que preparar, así como se prepara una señal para que pueda ser transmitida por el espacio libre, por fibra óptica, por el medio que sea, se tiene que preparar el equipo dependiendo del entorno donde trabaja. Entonces, un entorno en industrial, las condiciones son adversas, cuestiones de temperatura, cuestiones de otro tipo, entonces lo que interesa es tener un dispositivo que sea fiable. Si usted le va si su ganancia de su empresa, el éxito de la empresa, mire, imagínense el futuro de los trabajadores, sueldos y demás. eh, y a su vez ese trabajador, obviamente mantiene a su familia, a sus hijos, digamos, con el sueldo que gana en la empresa, en la fábrica o en la empresa como tal, y la misma familia del dueño, del gerente y demás, va a depender básicamente del proceso automatizado en el PLC, digamos, porque el que genera los quintos, más allá de la venta y demás, es el producto, ¿no? Cómo se fabrica ese producto, cómo se transforma la materia prima, ¿no? Entonces, pensando en eso, el PLC cobra una importancia importante. Por ello, es que la gente que se dedica a ser instrumentista gana bien, ¿ok? Ahí va la charla. Entonces, ya les expliqué por qué gana bien, ¿no? Porque separa el proceso y, por ejemplo, si separa el proceso de Sofía un día, repercute en ganancias, en pérdidas de plata, digamos, ¿no ve? El consumidor no lo va a percibir porque, bueno, al otro día quizás acelere la producción, pero hay que pagar horas extras, qué sé yo, ¿no? Entonces, no lo va a notar el consumidor final, digamos, salvo que se pare harto tiempo una máquina, una maquinaria, una planta, digamos, ¿no? Pero sí hay costos internos, ¿no? Pero en todo caso, lo que engloba todo ello son los instrumentistas. Y en realidad ustedes tienen un perfil un poco más completo. ¿Por qué? Porque pueden ver el área de las redes de dispositivos. Ahora, todo lo que es el sector empresarial, de fábricas y demás, de sensores y actuadores, va a tener una auténtica revolución, ¿sí? Devenida directamente de el uso de o de la aparición y explotación a gran escala del IoT, Internet of Things. Si no se los expliqué el anterior semestre,
Bueno, son dispositivos que van a estar conectados a Internet. Ahora ustedes me dicen, ¿qué dispositivo? Normalmente ustedes, si es que no lo han pensado antes o no lo han visto, si ahorita decimos, ¿qué dispositivos van a estar conectados a Internet? O son los que están, no imaginamos, ¿no? El modem, el router, el switch, el bridge, quizás, ¿no? Pero ahora si pensamos de una manera más moderna, ¿qué cosas están conectadas a Internet? Sería al revés. ¿Qué cosa no estaría conectada a Internet? ¿No? O sea, ¿dónde redunda esto? ¿Por qué esto va a tener una gran explotación? Por ejemplo, aquí en nuestro país ya está de moda, hay una creciente tendencia a los edificios inteligentes, digamos, ¿no? Todo lo que sea inteligente está referido a esto. ¿Han escuchado el término igual ciudades inteligentes? Tiene que ver con la aplicación de todas estas cosas en ciudades. En el caso de un edificio, ¿qué sería? Más allá de tener automatizado, por si acaso les hago este ejemplo. No siempre todo lo que está automatizado reduce costo, ¿ya? El mejor ejemplo que les puedo dar es el siguiente. Imaginémonos que aquí en el quinto piso está la oficina del gerente y le gusta a él tener cortina, 20 metros de cortina, ¿ya? Ahora, alguien, como es un edificio inteligente, alguien le va a decir, no, ¿sabe qué? Lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner un sistema automatizado de apertura y cierre de cortina. Bueno, sea cual sea, aunque sea un sistema eficiente, esto va a generar un consumo energético y por lo tanto plata. Ahora, si yo le digo, no, como yo decía el gerente, yo con mi mano nomás lo voy a hacer, no me importa. Ya no sería un edificio inteligente, o sea, un sistema de cortina inteligente, pero costo cero, ¿no? Entonces, un ejemplo de que no siempre la automatización tiene que ver con el ahorro de costes, digamos, ¿no? Porque alguien puede decir, no, yo lo hago manual y listo. Entonces, ahí es el tira y afloje el tema de esto de la domótica y mótica y demás. Entonces, ¿pero qué tiene que ver un edificio inteligente con Internet de las cosas? Supónganse que yo tengo aquí focos que son inteligentes, de alguna forma, ¿sí? Luces. Es decir, que los focos, así es como actualmente lo tenemos, que digan, ¿no? Si no hay una persona por acá rondando, es decir, si la persona está por acá, estos focos encendidos, digamos, ¿no? Estos dos de acá, ¿sí? Y a medida que vaya pasando la persona, estos foquitos se van encendiendo y a su vez estos de acá se van apagando. Entonces, ¿eso a dónde redunda? Redunda en una disminución de costes, ¿verdad? De consumo energético, ¿sí? Pero esto en principio no es algo novedoso. ¿Qué sería lo novedoso que puede traer el IoT? Que digamos un dispositivo o un sensor de acá que active, digamos, la acción de los focos en tiempo real esté conectado esto a Internet y mediante una aplicación usted sepa qué consumo energético usted va teniendo a nivel de vatios hora, qué sé yo, y a nivel de costo, cuánto se está ahorrando respecto al anterior mes, respecto al anterior año. Entonces no solamente ese dispositivo, va a estar conectado también el foco. El foco le va a ir dando datos de cuánto es su vida útil, cuántas veces se conectó, cuántas veces no se conectó, ¿ok? En el caso más fácil, mire que le digo de un foco. Ya ni siquiera hablemos de otro dispositivo, ¿ya? Entonces esto va a explotar, va a ser el boom, digamos, ya está prácticamente, estamos en ello, ¿no? Pero aquí unos años se va a masificar. Muchos de ustedes van a trabajar con Internet de las cosas. Ese va a ser su día a día, ¿sí? Pero al final todo esto que ya estamos hablando, ¿no? Porque aquí fácil estoy conectando el foco a la nube de Internet, digamos, ¿no? O a una nube propia de un fabricante, qué sé yo. Pero eso necesita una carretera, y esa carretera es la que van a trabajar los ingenieros de telecomunicaciones, es decir, esta nube puede ser que esto esté ubicado a 100 kilómetros, entonces un radioenlace, una conexión de fibra, una conexión a Ethernet, ¿entiendes? Esa es la figura, esa es la cuestión, ¿ok? Em, bueno, resolvemos la pregunta que le di hace un momento. ¿Por qué creen que acá
no es muy viable poner una conexión de Wi-Fi, digamos. ¿No? Era 5 el punto del examen, dijimos, ¿no? porque no sería seguro. Ya, por tema de robo de información, Sí, porque como usted dijo que una persona vía remota puede programar mediante un script y si por si acaso tiene esa conexión no a internet, podría, no sé, interceptar la red y con un script fregar el PLC y como usted dijo que se frega uno, se va a fregar todo, digamos, y va a claro, haber pérdida en la industria, en la fábrica. ya. Ya, respecto a lo que me dice, antes de responder la pregunta, normalmente estos sistemas siempre, en cuestión de lo que es comunicaciones o lo que es incluso, y aquí los temas que son críticos, normalmente siempre tienen que tener un equipo de respaldo, es decir, un equipo imagen de este, exactamente el mismo, con el mismo programa, por medida de seguridad, digamos, ¿no? Es decir, no es como el fútbol, ¿no? Que se nos lesiona, digamos, no sé, pues ya ni sé qué jugador es bueno ahí en Bolivia, pero se lesiona Martín, digamos, y no hay otro Martín, digamos, ¿no? Ni modo a que nadie va a hacer goles, ¿no? En este caso, aquí sí hay, ¿no? Entonces, como que si se estropea uno, pasa el otro a funcionar. Entonces, por ese lado no es. Por el tema de la seguridad, son temas, las fábricas y normalmente son lugares restringidos, ¿no? No puede entrar cualquiera por un tema de seguridad física. Es decir, como hay temas que hay elevadas corrientes, hay equipos de corte, o sea, son lugares restringidos. Ustedes si no intenten entrar a ver a Sofía. En la puerta no le van a largar los perros, digamos, ¿no? Ok, o en otra empresa, en otra fábrica. Pero puede ser, no lo discuto el tema de que pueda ser un tema de seguridad. Ahora, si miramos un escenario como este, si todo es una red privada, por ejemplo, el radioenlace también, cuando yo salga aquí, quizás a mi aplicación que está por internet, aquí habría que ponerle un firewall, digamos, ¿no? Y tomar medidas de seguridad. Puede ser que alguien, claro, como dice su compañero, esté por acá y quiera hacer algo totalmente correcto. Puede ser un factor, pero no es el más fundamental porque hay un tema de seguridad física previa a esto, ¿no? Hay un tema que ya tiene que ver más que todo con la capa física, digamos, si quieren verlo, que un escenario en un escenario industrial, en un ambiente industrial, ¿qué es lo que predominan? Predominan los motores, ¿ok? Predomina todo lo que van a ver con bobinados de cobre. Entonces ustedes saben que un bobinado de cobre y demás genera interferencia electromagnética. Entonces hay un concepto acá que se llama las EMI, ¿sí? Electromagnetic Interference, ¿sí? Interferencia electromagnética. Entonces, un entorno que es muy ruidoso, por así decirlo, no es recomendable usar señales electromagnéticas, ¿de acuerdo? No por el tema que usar el Wi-Fi, digamos, va a fregar el bobinado de cobre de los motores, digamos, sino al revés, ¿ya? Por ejemplo, eh, ahora usted me dice, no, dirán, entonces ese cable que tiene el RJ45, ¿no? El que ha puesto aquí el puerto RJ45, que es el puerto, ¿verdad? He puesto un cable rojo, ¿no le afecta? Digamos, ¿no? En principio alguien igual me puede decir. Es decir, un cable, y el cable ya saben, ¿no? Que internamente acá va a pasar una corriente eléctrica que genera a su vez un campo magnético, ¿verdad? Genera un campo magnético alrededor de él. Este campo magnético que si es un vector, tiene un sentido, ¿no? Que está dado por la mano derecha, ¿no? Entonces, si el cable, la corriente está viniendo en este sentido,
Tendríamos que el campo magnético está en el sentido de acá, ¿no es? Por la regla de la mano derecha, ¿no es? Y sabemos que esto es un campo magnético, pero que si es variante en el tiempo, realmente lo que tenemos, este a su vez genera campo eléctrico. Realmente genera un campo electromagnético, ¿no? Porque estos campos son perpendiculares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interferencia, no hablamos de interferencia magnética ni hablamos de interferencia eléctrica, hablamos de interferencia electromagnética. ¿Por qué? Porque se considera que aquí se genera un campo electromagnético. Entonces, si yo tengo un motor, por ejemplo, por acá, este motor cuando esté trabajando va a generar ondas en forma de campo electromagnético. Entonces, esas ondas electromagnéticas, pues en presencia de un cable cercano, ¿sí? Se produce el proceso inverso. Es decir, aquí está llegando un campo magnético, generará un campo eléctrico, digamos, perpendicular y va a interferir y por último va a limitar al fin y al cabo esta corriente eléctrica que está circulando en el cable, digamos. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Si miramos acá, ah, estos cables, un cable de red, el que va en este puerto RJ45, donde ustedes seguro si tienen portátil o, bueno, todos en su máquina, tienen esta forma, ¿verdad? Entonces usted aquí le conecta un conector con un determinado cable, ¿no? Ok. Ahora este cable es un cable que le llamamos UTP, cable de par trenzado, ¿no? ¿Por qué es un cable de par trenzado? No es que vino el duende, digamos, y lo trenzó y lo cimbó, digamos, sino es un cable que realmente aquí tiene, son cables que están cimbados, digamos, es decir, que están trenzados, ¿no es? Ya. Por eso se llama cable de par trenzado. Y realmente lo que pasa es esto de acá, tienen corrientes que tienen su campo electromagnético perpendicular y bueno, pero en un entorno ruidoso, es decir, ruidoso electromagnéticamente como es una fábrica, puede generar problemas. Entonces, ¿qué se le hace? Alguien pensó en esto y dijo, bueno, vamos a hacer cables STP. Entonces, a todo esto le voy a poner aquí una coraza, una laminita metálica, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para emular un efecto de jaula de Faraday. ¿Ustedes saben lo que es la jaula de Faraday? Anula el campo electromagnético. Exactamente, anula el campo electromagnético. Por ejemplo, en el ascensor se le baja su señal. Si han ido a un ascensor, se le baja la señal. ¿Por qué? Porque el ascensor es una estructura metálica, ¿verdad? Que lo que va a hacer es, eh, no a todas las señales, ¿no? Pero va a bloquear señales, digamos, dependiendo de su frecuencia. Entonces, ¿qué hace esto? A medida que estos campos del motor, por ejemplo, vengan, no van a pasar porque aquí esta lámina es metálica. Entonces se va a anular con eso. Entonces, ¿cuál es la solución? En estos entornos, si le queremos poner Wi-Fi, va a ser muy ruidoso el ambiente, no va a tener muchos problemas. Y un escenario de este tipo, este cable rojo que dice acá, pues será un cable STP, digamos. ¿Ok? Entonces, en edificaciones y demás, cuando los cables de red están cerca a los ascensores, por ejemplo, que es lo más común, se utiliza ese tipo de cable blindado, digamos. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se da una interferencia? Es decir, ¿qué condición se tiene que cumplir para que exista una interferencia electromagnética? Porque al final todos son frecuencias, ¿no? Si ustedes están ahorita donde estén ahorita, en su espacio, en su cuarto, en su no sé dónde estén, ¿qué frecuencias tienen a su alrededor?
¿Alguien me puede decir? A ver, ¿me pueden describir qué tipo de señales tienen alrededor de ustedes ahorita? ¿El Wi-Fi? Ya, a ver, digamos que son ustedes acá ahorita, están en su escritorio, digamos, ¿no? O echados en la cama, no importa, pero están ahí, ya. Bueno, ahí en su silla, digamos, ¿no? Bueno, quizás ya, listo. Entonces, ¿cuáles me dijo? Ya, Wi-Fi. ¿Qué otra? El- la red 5G. Ya, la red móvil. Ahora, dentro de la red móvil le está llegando Cota, está llegando así con el tipazo, ¿no? Está llegando Entel, está llegando Tigo, le está llegando Viva. ¿Qué más? A ver. ¿FM no le llega a la radio? Puf. Todo tipo de radios, ¿no? Le llega a FM, de 88 megas hasta 108 megas, ¿no? Radio Disney. Claro, toditas esas. Claro, ustedes dirán, no, pero yo no escucho radio. Claro, pues las señales están ahí por su cuerpo, digamos, ¿no? Están ahí donde están ustedes, la radio AM, todo lo que sea satelital. Es decir, estamos bombardeados por señales. Otra cosa es que no tengamos los receptores para captarla, digamos, ¿no? Porque igual, si no tienen un celular, no van a usar la red móvil, digamos, pero la señal está ahí, digamos, ¿no? Entonces, la única forma para no tener señales prácticamente es salirse del mundo ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien puede decir, no, yo me voy al campo justamente para que no me irradien de señales, pero ¿y las satelitales? O por ahí una radio AM que tiene alto alcance. Claro, entonces cuando uno habla piensa en estos sistemas, hay una combinación de frecuencia y potencia, ¿no? Es decir, está comprobado que frecuencia, aunque no es, o sea, a ver, está comprobado, pero no fielmente o castigado que la frecuencia frega nuestro organismo, ¿no? Daña nuestro organismo, pero es algo lógico que sí tendría que haber. Entonces, está casado esto, es decir, es un hecho que la frecuencia daña a nuestro organismo, pero está casado al tema de la potencia. Claro, si ustedes se van al campo, le va a llegar una radio, pero la señal llega muy débil, no le va a afectar, digamos, ¿no? Ahora, si ustedes, por ejemplo, tienen una radio base en el cuarto de al lado de su casa, no, pues, le va a afectar porque la potencia es alta, ¿no? Entonces, normalmente nuestros dispositivos están ya condicionados usan frecuencias muy bajitas, perdón, potencia muy baja. Los que utilizan potencias altas son pues los equipos de transmisión, digamos, ¿no? Equipos de radio, televisión. Por ejemplo, la red uno no es que tenga repetidor en cada punto de Santa Cruz. Tiene un potente transmisor que alcanza 40 kilómetros, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, claro, a 40 kilómetros la señal es débil, pero a ver, vivan al lado del transmisor, le va a afectar, digamos, ¿no? La salud. Entonces, por eso hay mucha gente que como cuida, digamos, todos estos aspectos, vienen los operadores y le dicen, señora, tengo en su edificio, justo hemos hecho nuestro análisis de propagación y de planificación, queremos poner en su casa una antena. No, ¿ustedes qué harían? ¿Dejarían que le pongan una antena en su casa? Si pagan, Obvio, pa. Aquí, por ejemplo, esta señora, no, 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 dice, porque me puede fregar la salud, está medio comprobado, por ahí su esposo dice, no, hay estudios que dicen que si me expongo a la radiación electromagnética solo voy a tener hijas mujeres, digamos. Y hay una tendencia a eso, por si acaso. Y dice, no, yo no estoy de acuerdo. Y el operador le dice, pero le voy a pagar $1,000 el mes. Ah, ya meta, póngale nomás. ¿Entiendes? Entonces, sí pagan, algo así, alrededor de $1,000 pagan los operadores para que poner la radio base en su casa. La salud es primero, dice Iván, y si vienen con los 1,000 SUS, hay que pillarle la vida, pues, ¿no? Hay de todo, pues, ¿no? Sí, o sea, como le digo, como es un tema tan comercial, si ustedes se fijan, los operadores móviles y demás, es un tema bastante comercial, hay bastante dinero. ¿Y qué pasaría si se suspenden las comunicaciones, ¿no? Ahora mismo la gente saldría a quemar a los gobiernos, digamos, ¿no? Entonces, como es algo tan crítico ahora mismo,
De alguna forma se camuflan algunos informes que puedan haber. Pero lo cierto está que no es bueno las exposiciones a altas potencias. Y peor dependiendo el tema de la frecuencia. Hay frecuencias que afectan obviamente a nuestro cuerpo más que otras. Hay todo por investigar ahí, por si acaso. ¿Ya? Así que bueno, no sé cómo llegamos ahí al tema de la quimioterapia, pero bueno, esa es la idea de las primeras clases que sean así generales, digamos, ¿no? Este, a ver, ¿de dónde salió esto? Perdón, este de la otra materia. Pablo, Ah, necesito tu maqueta. bien, a ver, teníamos este tema, a ver, ¿qué más nos falta? Ya, y esto tiene que ver entonces con la automatización, ¿ya? No esto que les expliqué al último, sí, sí con esto. Tiene que ver con la programación de estos dispositivos que se llaman PLC. Ahora alguien puede decirnos, pucha, pero nos falta ver el tema de las conexiones. Y sí, ese es un tema de ver que vamos a tener, que es el cómo se conectan acá los motores, la instrumentación y demás. Pero eso se puede aprender en un curso bastante corto de cómo se hace cableados eléctricos, digamos, ¿no? Lo difícil y lo que realmente está el dinero es en la programación de estas cosas, digamos, ¿ok? Que no es complicada, que no es complicada. Y la tendencia es que esta programación de estos dispositivos ya se haga a alto nivel. Vale decir que ustedes todavía se van a beneficiar más, porque ustedes de alguna forma conocen más que otras áreas programación, digamos, ¿no? Si pensamos en ingenieros electrónicos, eléctricos, ellos, claro, van a saber bastante más del PLC y el conexionado y conectar, enchufar. Pero imagínense si el día de mañana esto solamente queda a programar a alto nivel, ahí tienen una ventaja competitiva. Es decir, ¿no? Es decir, usar otro tipo de esquema de programación para meter el algoritmo ahí de los dispositivos. No necesita una programación muy sofisticada, como han visto. Simplemente es cazar los eventos de transiciones y estados. Entonces no es una programación complicada. Sí se hace larga y tediosa, digamos, ¿no? Porque uno cuando quiere afinar un proceso industrial sí que es complicado, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, ¿cuándo se va complicando esto? Cuando, por ejemplo, yo diga, ¿no? El motor uno yo quiero que se active con el sensor o con la llave, como hemos visto, pero también que para que se dé ese evento, yo tiene que estar mi sensor otro tipo de sensor apagado, mi otro sensor de proximidad, digamos, de personas tiene que estar apagado. Entonces ya fíjense, ya le estoy poniendo condiciones, ¿no? Ustedes saben que y aún por acá es condiciones que se tiene que cumplir sí o sí, si no se da esa transición, ¿no? ¿Ok? Y esas son las condiciones que van apareciendo en los procesos. Por ejemplo, imagínense un proceso que mezcle líquido para pasar a otro proceso, digamos, ¿no? Donde ese líquido se va a mezclar con otro ingrediente, digamos, en una fábrica. Tiene que hacerse condiciones, ¿no? Es decir, que la temperatura del líquido esté en tal valor, que el tanque esté lleno hasta cierto nivel, y ahí le meterán un sensor de nivel, el tiempo también del proceso. O sea, como ven, se llena esto de condiciones, son unas fórmulas tremendas, digamos, ¿no? ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque lo que se quiere es afinar el proceso. Y así se van consiguiendo productos de calidad, ¿no? Bien, dicho eso, ¿alguna pregunta hasta ahí? La ponderación, ingeniero, ¿cuál sería? Ya, bien, justo iba a ir ahí. Ya, entonces con eso hemos hecho la introduccióncita del por qué vamos a aprender esto. Y lo vamos a hacer más rápido este semestre, justamente por lo que les voy a hablar en la ponderación. Ya, ya, me voy a otra vez a la pizarrita. La ponderación tiene que ver con dos exámenes, por eso le dije que eso iba a cambiar lo que hay en el documento ese, ¿no? En el documento hablaba de tres evaluaciones, nosotros vamos a hacer solamente dos. Vamos a tener un primer parcial. Llamémosle primer examen.
llamémosle segundo examen para no llamarle examen final, pero va a ser al final de la materia. Van a haber trabajos prácticos, son 4, y va a haber obviamente un proyecto final. Esto va a valer 25, 25, 20, y esto va a valer 30. ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a hacer así este semestre? Tiene una explicación lógica. Normalmente, incluso el anterior semestre, por ejemplo, no hicimos proyecto, para que se hagan una idea. ¿Por qué? Porque todo lo hicimos virtual. Entonces, ¿yo cómo le puedo exigir un proyecto? Me acuerdo cuando empezó la pandemia, sí lo exigía el proyecto y bueno, se logró hacer. Yo sé que al final, si uno tiene la obligación, se da la forma, ¿no? Pero no lo vi muy bien en el aspecto de que podría estar, inclusive alguien arriesgándose, bueno, todo lo que vimos en la pandemia, ¿no? Creo que eso ya está un poquito más solventado ahora. Y en el proyecto final, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el Arduino para algo bien puntual, ¿ya? Entonces, em, en todos los temas les dije que ahora vamos a utilizar bastante el Proteus, ¿no? Proteus. En YouTube igual, vamos a verlo en clase, con el auxiliar van a ver más que todo Arduino, pero conmigo vamos a ver el Proteus. La idea cuál es que puedan simular todos los circuitos que vamos a ver, biestables, contadores y demás, pero también que puedan simular el Arduino, ¿ya? Entonces realmente ahí van a poder ustedes, este, van a, van a decir que dominan el Arduino, digamos, ¿no? Porque van a programarlo en código, el Arduino, y luego lo van a simular en el Proteus sin necesidad de comprarse ni un componente. Pero el proyecto final tiene que ver ya con la implementación del Arduino. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Arduino? No va a ser tan libre. Vamos a hacer circuito, robotcito, seguidor, eh, perdón, seguidor, aquí para que se lea bien. Seguidor de línea. Vamos a hacer no sé cómo le llaman este robot, pero es el que resuelve el laberinto. No sé si es resolvedor la palabra correcta. Laberinto. Pero, ¿Sí? ¿el proyecto va a ser grupal o individual? Grupal. Ya veremos luego por la complejidad y también hay un tema de costo, pues, ¿no? Comprarse el Arduino, los cablecitos, las cositas. Entonces, no es mucho, pero mejor si se lo hacen varios, así sale poco, digamos, ¿no? ¿No veo? Por ahí alguien dice, a ver, bueno, mi grupo somos 4 y los 4 no hemos comprado el Arduino. A ver, belleza, pues no hay problema, digamos. O sea, más que todo porque ahorita le voy a explicar el porqué. Hay otro que es el SumoBot, ¿ya? Y aquí hay otro, quizás hay un desarrollo libre, ya para el que quiera, pero ya veremos, aquí hay una categoría más. Ahora, esto yo se lo expliqué a los de Digitales uno, no sé si hay alguien, seguramente hay alguien. ¿Cuál es la finalidad de esto? La idea es que sea por equipo, pero esos equipos van a competir. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer un evento en la carrera y en la facultad, que vamos a invitar a otros equipos de otras carreras y de otras facultades también. ¿Cuál es la idea? Que se pueda competir. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, el seguidor de línea? No. No, creo que sí. Ya. El seguidor de línea es como hacer un circuito como este de acá. O sea, no un circuito eléctrico, un circuito, un camino, digamos, ¿sí? Un camino cerrado. Entonces ustedes van a poner su robotcito aquí, su seguidor de línea, y obviamente tiene que seguir esta línea. Y ya está. ¿Entiendes? Esa es la capacidad que tiene ese robot. Sigue la línea negra, digamos. No se va por acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la competencia ahí? No solamente hay que terminar y que siga la línea negra, sino el tiempo, ¿no? El tiempo menor, ese gana. ¿Ya? Entonces, realmente es una competencia. ¿Ya? Entonces, obviamente, en función de ello, voy a colocar la ponderación. Lo otro, el resolver del laberinto, no, yo creo que no hay mucho que indicarles ahí, ¿no?
el que resuelve el laberinto, pero uno nunca sabe. Aquí será el inicio y aquí la salida, digamos, ¿no? Entonces aquí hay un laberinto. ¿Ok? Bueno, ¿para qué indicarle todo eso? Pero aquí hay un laberinto. Ya sabemos resolver el laberinto, ¿verdad? Entonces el que consiga hacer este trayecto, ¿ok? En el menor tiempo posible, pues gana, ¿verdad? El, el sumo voto, ¿lo han visto? ¿Han visto el sumo? La competencia sumo de los japoneses, ¿no? Los gorditos o gordangos. Sí, el que sale en el círculo pierde. Exactamente. Entonces aquí usted va a colocar su robotcito, este de acá en el otro, y el que se salga afuera pierde. ¿No ve? O sea, es decir, aquí se golpean. Entonces, en función de la competencia, fíjense, varía. El del sumobot, tiene que tener una estructura metálica para aguantar el choque. En cambio, el seguidor de línea, como quiere que sea más rápido, tiene que ser algo lo más liviano posible. En este caso, bueno, una combinación de ambos que lo haga en corto tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? Que quizás más adelante, siguiente año y demás, ya metámosle también tema de dron, ¿ya? Pero si no, hay que hacerlo paso por paso, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que se va a hacer este semestre. En principio, para iniciar, lo haremos nosotros, quizás con los de digitales, de otra materia y de alguna otra, bueno, mi otra materia que tengo en otra carrera, quizás se animen y lo hagan. O quizás nos salga algo más grande, ¿ya? Pero en principio ustedes lo tienen que hacer sí o sí como tema de la materia, ¿de acuerdo? Entonces eso va a ser bueno porque ustedes igual terminan la materia, digamos, y si esto lo hacemos el siguiente semestre, ustedes se lo guardan y el siguiente semestre se inscriben y participan. Y es por equipos, digamos, entonces así abaratan costes, todas esas cosas. ¿Les parece? Sí, ingeniero. Perfecto. Eso es bueno en la medida de que así vamos a poder ver también nuestro nivel y es aplicado algo que realmente... A ver, ¿cuál es el problema? Yo he visto en intentar ganar esa competencia va a hacer que uno la cranee, digamos, ¿no? A ver, lo haré más liviano mi roboncito, lo haré más pesado, lo haré más eficiente, qué sé yo, ¿no? Y ahí van saliendo ideas. Y se le va a abrir la mente para las cosas que vienen más adelante. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, les decía, a nivel de la carrera, siempre es bueno ya para terminar, 3 minutitos más su atención, por favor. Para los que no sepan, yo soy ahora mismo el director de carrera. ¿Ya? Entonces, obviamente, para cumplir lo que me propuse, tengo que proponer cosas que beneficien a todos, digamos, ¿no? Entonces, una de esas cosas, he visto uno de los grandes problemas igual que sucede en las gestiones universitarias y demás, que es el tema de que no se comunica muy bien lo que se va a realizar o lo que se está haciendo. ¿Ya? Entonces, una de las cuestiones que se está trabajando, se va a empezar a trabajar, se está convocando a los docentes, posteriormente se va a convocar a los estudiantes para formar las comisiones, es la malla curricular. Quizás a ustedes no les llegue ya esto, ¿ok? Pero pensemos el día de mañana, por ahí ya les toca hacer los profesores a ustedes, qué sé yo, más adelante, pues bueno, les va a tocar. Esto tiene que ver con cambiar algunas asignaturas, con cambiarlas de orden y adecuarse a la necesidad del mercado actual, digamos, ¿no? Otra cosa que se está trabajando y se va a trabajar es el mejoramiento de los laboratorios. Eso sí ya les toca a ustedes, ¿ya? Eso sí les compete. Lo próximo que se viene, se va a comprar un laboratorio. Bueno, esa es la intención, ¿no? Ahora del dicho al hecho. Pero se está haciendo todas las gestiones, ya si me ven enojado y en las clases que no se está dando. Pero al final se va a dar, ya, pero es una cuestión de tiempo, ¿ya? Es el laboratorio se va a mejorar el laboratorio de electrónica. Claro, porque lo ideal para esto que le estoy explicando es que uno vaya ahí a la facultad, ¿no? ¿Ve? Y tengamos un ambiente en el cual, ahora mismo hay un laboratorio de electrónica, no, mira, hasta ahorita no he podido constatar bien qué cosas tenemos, ¿ya? Pero eso lo voy a hacer en el transcurso de la siguiente semana.
Entonces, para hacer esto, por ejemplo, que estamos aquí, sería interesante que cada grupo, digamos, pueda tener una computadora. O bueno, eso ya es más caro, ¿no? Ya, pero todos tenemos, ¿no? Llevar una portátil, digamos, que alguien lleve, pero ahí tengamos los equipos para probar estas cosas. Es decir, tengamos un osciloscopio, tengamos fuente, tengamos por lo menos analizador de espectro y tengamos, a ver, fuente de alimentación, oscilador, generador de señal. Mínimamente estos 4 elementos va a tener cada puesto de trabajo, digamos. La idea es, en función del presupuesto, pues tener por lo menos unos 5 o 6, o 5 por lo menos, ya ayudar, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros vayamos con nuestro Arduinito, nuestras cosas y podamos probar y testear estas cosas que estamos haciendo. Entonces, esto que si va todo bien, se va a hacer hasta fin de año. A veces tiene que ser un poquito hacia mediano plazo, no queda otra. Y el otro que se va a hacer ya más próximo, les comento, es un pequeño laboratorio de fibra óptica. ¿Ok? Entonces, igual estamos en ese tema de la búsqueda de equipo. La carrera, gracias a Dios, tiene algo de dinero con el cual se puede solventar, pero igual estamos haciendo las gestiones con las autoridades facultativas para que puedan erogar el financiamiento para la compra, por ejemplo, aquí de fusionadora, de los complementos, accesorios y de otros componentes necesarios para ello, ¿ya? El, Ahora, ¿dónde lo vamos a llevar a cabo esto, lo de la fibra óptica? Van a ver seguramente, una vez esté implementado esto, que igual esto lo veo más próximo, dentro máximo unos 4 meses, ¿ok? Máximo, máximo, como mucho. Ahora, si lo podemos hacer antes, pues bienvenido, pero siempre hay que pensar en el caso peor. El caso peor es unos 4 meses. Ahora, si por ahí lo tenemos de aquí a un mes, 2 meses, digamos, no puede ser. Van a ver así como cursos cortos de esto, a bajo costo. Eso sí, no les puedo decir a libre costo, porque de alguna forma hay que recuperar aquí los componentes, los accesorios que se usan. Em, lo, pero algo más estructurado va a ser el técnico medio en conectividad y fibra óptica. En conectividad y fibra óptica. ¿Por qué se los digo a ustedes? Porque ustedes están en el semestre casi prácticamente ideal para hacer ese técnico medio para los interesados, ¿ya? En su momento lo vamos a publicar, se lo voy a explicar yo acá, aprovechando que tenemos las clases a detalle, pero no se ha publicado todavía porque no sabemos bien la normativa respecto a si va a tener un costo y a nivel del tiempo, ¿no? Que es lo que normalmente nos preguntan, ¿no? ¿Cuánto va a costar y cuánto va a ser el tiempo? Entonces, como no hay eso todavía, no lo hemos publicado por si acaso, pero que sepan que sí va a haber y va a ser usando este equipamiento que se va a adquirir para fibra óptica, ¿ya? Entonces, eso es información de primicia, por así decirlo. ¿Por qué le digo que ustedes son los, los que ya cumplen eso? Porque por normativa tienen que tener aprobados los primeros 4 semestres para poder acceder a esta titulación. ¿Ya? Cuarto semestre, pero creo que hay 2 materias específicas que no se toman en cuenta. Si hay 2 materias, las comunes entre las 3 carreras, ¿sí? Ahí seguramente tienen 2 materias que ya los diferencia, esas dos no se toman en cuenta, ¿ya? Creo que una es teoría de campos, digamos, ¿no? Entonces, más allá de tener este título, más allá de esto, piensen en lo que van a aprender. Ya sería algo más guiado en fibra óptica, que ya es algo de rápida inserción laboral. Si alguien dice, pucha, yo medio que tengo necesidad, tengo que trabajar, pero tengo que meterme a Uber o quizás estoy trabajando de vendedor o en otro, o de stripper, no sé, pero tantos oficios que hay. Entonces, con este curso yo les aseguro que ya podrían conseguir algo en el área, ¿ya? Y más que el curso, porque esto se puede aprender, yo le digo, una semana tírenle en el campo laboral, digamos, empalmando fibra y demás aquí en una empresa de pasante, lo van a aprender igual, a fusionar y demás. Van a aprender. El tema es que aquí esto les sirve por el tema del cartón. Bueno, ahí quise hacer un diploma, ¿ya?
Es decir, ya van a tener un título. Eso es una de las propuestas. No sé si el anterior semestre les hablé de eso o en algún curso que entré cuando hacíamos la campaña, yo les dije que eso es importante. Ahora las empresas piden titulaciones. Sin ir muy lejos, aquí en la universidad ya no se está haciendo contratos a personas sin título, ¿ya? Pero el título puede ser el técnico medio, es un título totalmente reconocido. Entonces, con ese título presentan, pueden trabajar en la U. No solo en la U, en cualquier otra empresa que les pida título. En las empresas privadas normalmente se las van charlando, le dicen, como no tenés título, cuando tengas título, vení, mostrámelo y te aumento el sueldo. Uy, con esa charla pues uno sigue, ¿no? Imagínense, una vez se va pedaleando entre las materias y bueno, finalmente lleva el título y dice, pucha, pero eso era antes, pero ahora ya mira, está mal la empresa. Pura charla. Entonces, ustedes lo bueno es que ya les tiene título. Con un título ya pueden acceder más rápido a un mercado laboral y a mejores condiciones. Si han visto ustedes, como les digo, vean siempre qué están pidiendo las empresas para los ingenieros de redes. ¿Ya? Eso es bueno. ¿Qué le están pidiendo a la empresa? Lo primero, aunque sea paradójico, le piden experiencia. Entonces uno dice, ¿cómo voy a tener experiencia si recién estoy saliendo de la U? Claro, porque normalmente, seguramente, un añito antes, por ejemplo, ya teniendo un título, más antes, si hay necesidad, uno ya puede ir a las empresas a trabajar. Y en este campo nuestro, yo les digo que hay trabajo. No seré el mejor, el más calificado, valorado. Digamos, alguien me puede decir, yo no estudié pues para estar empalmando fibra, digamos, ¿no? Claro, pero sí hay trabajo, digamos, ¿sí? Aparte, alguien me puede decir, no, no, es que yo quiero ser gerente de fibra óptica, digamos, ¿no? Gerente de una empresa que, claro, pero ¿y ustedes cómo van a ser un buen gerente si no saben el trabajo básico? Entonces ese trabajo básico normalmente es el derecho de piso que uno paga cuando entra, digamos, ¿no? Es decir, alguien que quiere ser especialista en radiocomunicaciones tiene que subirse a la torre y hacer un enlace y un apuntamiento. Si no, ¿cómo después le va a decir a la persona que esté a su cargo que lo haga? ¿No ve? Es como decir a un civil que no sepa hacer una mezcla, tiene que saber hacer, ¿ya? Entonces en este caso es lo mismo. Y les estoy dando el camino. Entonces, más o menos visualícense que a fin de año, si todo sale, si Dios quiere y medio que se dan las cosas como se están planificando, a fin de año ya podrían tener su técnico medio en conectividad y fibra óptica, ¿ya? Entonces mentalícense eso y bueno, y más allá de eso, de tener el título, van a tener ya las capacidades y las habilidades de trabajar, fusionar, conocer y sistemas ópticos, ¿no ve? Eso es lo bueno. Entonces, seguramente ustedes ven un montón de técnicos, personas trabajando en los postes, ¿no? En la planta externa de las empresas. Entonces, básicamente ellos que saben, pues hacer esto. Entonces, vamos a intentar que uno de los profesores que nos enseñe sea gente que está trabajando mucho en eso. Y normalmente, créanme, igual incluso de esas capacitaciones de esto salen, ellos mismos le dicen, ¿alguien quiere trabajar en esto? Y si hay alguien disponible, pues le meten, ¿no? Así que por eso se lo estoy explicando. Sea docente de microprocesadores, se escucha no difícil, digamos, son materias que ya están ya con docente. Eh, Más bien hubo la confusión igual de la materia de sistema, señal y sistema. Por si acaso creo que está en este mismo nivel, ¿no? ¿Alguien está en esa materia? De electrónica aplicada a red, esa es la de ingeniero Siles, ¿no? Está más complicado ahí, digamos, ¿no? Este, pero como le digo, es así como en la vida, ¿no? No siempre es lo que todo uno quiere, pero hay que superarlo. Les decía, por si acaso, por si alguien no sabe, aunque yo creo que ya está claro, el tema de señal y sistema sale la materia a mi nombre. Pero en realidad ahí es que esa materia nos está haciendo el favor el ingeniero Ricciotti, se está manteniendo él como docente, pero la materia sale a mi nombre por un tema administrativo. ¿Por qué? Porque esa materia antes la compartíamos con electromecánica, ¿ya? Pero ellos, por ejemplo, han hecho este proceso de cambio en su malla. Entonces, como han hecho el proceso de cambio de malla, la cantidad de horas teóricas y prácticas no coincide. Entonces, al no coincidir, no la podemos compartir. Entonces, por eso es que se ha hecho de esta forma. Y como el ingeniero Ricciotti también es docente antiguo y comprometido también con la facultad, bueno, no
no nos hizo problema, digamos, ¿no? Pero en principio no, la facultad no le está pagando nada al ingeniero Ricciotti por esa materia. Entonces es como un favor que nos está haciendo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea? La idea es que pueda venir de aquí a este año o el siguiente año un profesor nuevo a dar esa materia, ¿no? Entonces será tarea mía, de las autoridades también ver que sea que sea un perfil adecuado, digamos, ¿no? Más que todo para que lo pueda vincular eso a la carrera más específicamente, porque va a ser un grupo propio de la carrera, ¿no? Entonces eso, como todas las ediciones, em, es mejor tomar un tiempito, pero tomar una buena edición. Es que no lo va a tirar todo eso. En realidad no es que sea como un favor, yo lo miro como un favor, ¿no? Pero él lo mira como su materia normal, digamos, como la daba antes, digamos, ¿no? Pues como le digo, este es un tema respiratorio, es un tema administrativo, ¿ya? Así que bueno, entonces, bueno, eso les quería explicar. Se están haciendo esas cositas, estas dos cuestiones por lo pronto es lo que se va a hacer a nivel de la carrera. La malla es un poco a más largo plazo. El tema de los laboratorios, como les he explicado, y estos dos, a mediano y este a corto plazo. Y obviamente eso acompañado de los otros procesos normales que se están teniendo, ¿no? Y ya que estamos, también hay el tema del diplomado, ¿no? Que se ha hecho en la gestión y hay el tema de la titulación intermedia, que es la que le acabo de explicar. Falda, ¿no? Ahora hay el tema del cambio de la malla curricular, ¿no? Entonces ahí van a haber materias nuevas, van a haber materias que ya no existan, van a haber materias nuevas, ¿no? Y aparte hay el tema de que esas son decisiones que no solo la puede tomar un director, digamos, son decisiones que se toman en el torno de los consejos, ¿no? ¿No? Aparte, pero de otros beneficios que ya se tiene como docente antiguo, digamos, ¿no? Así que bueno, eso ya se verá oportunamente. Lo dicho entonces, aquí al menos en esta carrera, perdón, en esta materia, le vamos a hacer alto, vamos a tomar alta importancia a este tema del proyecto final, porque esto tiene que ver con otro objetivo que vamos a cumplir en la carrera, que es el de hacerla más práctica, digamos, ¿no? Que nos interesa hacerla más práctica la carrera, por eso se está pensando más en los laboratorios, ¿ya? Sabemos que al comienzo, pues, todo tiene un proceso, ¿no? No vamos a tener un laboratorio como una universidad más grande, digamos, ¿no? O una universidad más avanzada. Pero se debe empezar por algo. De cero a algo, mejor es algo, ¿no? Así que bueno, esa es la idea, ¿no? Y equivocándose uno aprende también. Entonces, por eso la idea es que ese proyecto final sí o sí como le digo, es obligatorio, por favor. Esto es obligatorio hacerlo, ¿ya? Pero es en grupo, así que no va a ser tan complicado, pero sí es bastante útil en la medida de lo que le podamos hacer nosotros en la organización de ese evento que le digo. Entonces, ya la organización del evento ya va a pasar por mi lado. Oportunamente se va a convocar a las personas que quieran colaborar también para preparar, quizás por ahí alguien de segundo semestre quiere concursar, digamos, pero no sabe cómo. Entonces vamos a usar a voluntariado, digamos, a personas voluntarias eh, que deseen hacer un grupo, digamos, para enseñar a esas personas, pues, ¿no? Entonces, siempre hay interesado en esa parte. Así que, bueno, eso es lo que se va a lograr. ¿Para qué? Para que hayan más grupos, ¿no? Imaginémonos, el caso ideal sería que hayan bastantes grupos participando en la competencia SEOR de línea, digamos, ¿no? Entonces ya también me compete a mí buscar patrocinadores, empresas empresas que estén interesadas o aportaciones a título personal para financiar el evento, digamos, ¿no? Entonces no es tan sencillo, pero hay que empezar por algo, ¿no? Esa es la idea. Seguramente al año nos saldrá mucho mejor. ¿Ok? Ustedes mismos si participan ahora, lo ponen en la nevera su robotcito, al siguiente lo destapan y lo ponen otra vez, lo mejoran y lo participan, digamos, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? Bueno, creo que ya está, hemos hablado de todo un poco. ¿Alguna consulta? ¿Cuál es el otro programa aparte de Proteus que vamos a usar, Inge? Ahí, aparte del Proteus, vamos a usar el Click 02.
Este es súper livianito, digamos. Este es fácil, se lo puede descargar de internet. Es de la marca WEG. Es decir, normalmente cada software para programar PLC tiene que ver con su fabricante. Son propietarios, digamos, ¿no? Entonces cada propietario tiene su propio software. Son parecidos, sí, obviamente. Pero este es gratuito, se lo puede descargar de internet. Este Proteus es más complicadito porque es un software propietario. Entonces, por eso es que le publiqué en el grupo, el centro interno estaba instalando este, ¿verdad? Obviamente con un crack, digamos. Pero si alguien no lo tiene, podemos pedirle al centro interno que habilite un día más, digamos, ¿no? Un día especial y ya, pero tendrían que ir para que todos tengamos la misma versión, digamos, ¿no? Porque en internet igual N opciones de estas, pero el tema es que encima el programa es pesado. Tener que instalarlo y luego desinstalarlo porque a la vez que está corriendo se le para el proceso, que sucede mucho, entonces quiere decir que está mal craqueado, ¿no? Entonces tendría que desinstalarlo. Y ya cuando usted desinstala y vuelve a instalar ya es un problema, ¿no? Hay archivos corruptos ahí que se quedan por ahí. Bueno. Entonces tengo entendido que la versión esta del centro interno, que yo igual la he utilizado, está aprobada, digamos, ¿no? No va a tener problema. Eh, entonces ese ya es un programa más pesadito, ¿no? El porteo. Y obviamente luego vamos a usar el de Arduino, ¿no? No sé, no recuerdo cómo se llama ese programa. Ahorita le digo para no, ya que estamos tocando el tema, ahorita le digo el programa este de Arduino. No sé si tiene nombre incluso, ¿no? Pero tenía por acá, creo. Michael para en mi escritorio todo desordenado. A ver, no sé si ya lo desinstalé. Bueno, creo que lo desinstalé, pero el Arduino tiene su propio programita, ¿no? Para programar. Igual ese es libre, es gratuito, uno lo descarga de internet. Si alguien quiere ir chequeando algo de Arduino, pues creo que lo ven con el ingeniero Siles, ¿no? El otro día, hace un año creo que coordinamos para ver más a detalle lo que es Arduino, ¿no? Me dijo que lo iba a incorporar en sus clases, así que bueno, me imagino que por ahí están estudiando, ¿no? Esta es la página oficial de Arduino, ¿ya? Eh, entonces aquí igual descargan aquí tendrían que descargar. Fíjense que ya hay una opción de Arduino Cloud, pueden desarrollar directamente en internet. También eso es bueno, digamos, ¿no? ¿No? Pueden desarrollar directamente sin necesidad de descargarse nada. Es buena también esa opción. ¿Cuál es el problema? Que a veces como es internet, hay algunas opciones o algunas importaciones de librerías y demás que no las tienen disponibles en su nube, digamos, ¿no? Ese es el problema. Eso sucede normalmente en todos los casos de programación en línea, ¿ya? En este caso, aquí software. Ok, pero hay esa opción de programación en línea que no descarga nada. Pero este software es súper sencillísimo, ¿no? Este. Entonces este lo descargan y en dos patadas ya están programando Arduino, el Lola Mundo, lo están haciendo en medio minuto. Ya, y como ven es gratis, digamos, ¿no? Igual, así que no hay ningún problema. Bien, no sé si tiene alguna otra pregunta, o ya todo está claro. ¿Quién sería nuestro auxiliar, ingeniero? El auxiliar les comento que se hizo la convocatoria y solo se presentó una persona. Así que en principio pero cumple, digamos, porque él era el auxiliar el anterior semestre también. Se llama Juan Pablo, ahorita le digo, ahorita le digo porque de hecho lo tengo que agregar al grupo, ¿no? Para que vean un día para pasar clases Creo con que es él. Juan Pablo Arteaga, ¿no? Juan Pablo Arteaga, correcto, exactamente, Juan Pablo Arteaga, él. Ya, entonces hemos conversado, él ha hecho ya, por ejemplo, seguidores de línea, ha hecho todo este tema de Arduino, entonces le va a ayudar bastante ahí en esas cuestiones, ¿ya? Que realmente es a mí lo que me interesa que exploten este semestre, es decir, una parte más práctica, ¿no?
Entonces no se preocupen, eso lo vamos a ver, vamos a hacer toda esta parte teórica en, estimo, unas 5 semanas, hasta fin de, a ver, abril, mayo. Entonces, visualicemos que junio y julio ya va a ser práctico y vamos a usar las instalaciones de la facultad. Esperemos que hasta eso no aparezca la variante epsilon, no sé, otra variante, o estemos mal, ni modo, y así es así, pues nos adecuamos, y ya usaremos menos días, pero de que lo vamos a hacer presencial y vamos a fomentar los laboratorios, pues sí lo vamos a hacer, digamos, ¿ya? Ya sí sabemos convivir con la pandemia, ¿no? Pero siempre hay que pensar escenarios adversos, entonces ese sería un escenario adverso. Si todo sigue como ahora, pues bueno, pensemos en unas 5 semanas en adelante, que ya vamos a hacer este tema de ir a la facultad. Hay alguien que no puede ir a la facultad porque por alguna cuestión especial o porque se tuvo que volver a Nueva York, digamos, por ahí vive en otra ciudad. Yo creo que más bien todos estamos ya esperando volver a la presencialidad, digamos, ¿no? Creo que es algo necesario y es algo que normalmente los efectos se ven después, digamos, ¿no? Hay un bajón en el nivel, pero quizás las notas incluso han subido, digamos, ¿no? Es algo paradójico. Entonces, al final esos errores son como que se ven más adelante, entonces hay que procurar, vamos a volver de a poco, yo creo. Entiendo que también hay docentes que, bueno, son mayores y se están cuidando mucho más. Yo igual soy persona de riesgo, digamos, pero bueno, hay que meterlo, porque yo todos los días estoy yendo a la facultad, así que ya estoy en el riesgo constante, así que no hay problema, digamos, ¿ya? Pero en este caso es una materia que debe ser eminentemente más práctica. Eso yo hago el mea culpa, digamos. Igual digital es uno, digamos, ¿ya? Entonces, vamos a fomentar que sea más práctico, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que iniciar y lo vamos a iniciar este semestre. Así que bueno, ha sido un gusto. Espero que nadie se haya dormido por hambre. Así que en principio nos vemos el siguiente martes, ¿ya? Pero por favor les ruego, ya que estamos acá y supongo que los que se han conectado ahora son los que normalmente vamos a estar todas las clases. eh, a veces se presentan esos problemitas, esas capacitaciones, esas reuniones de última hora que debo asistir. La otra alternativa que les iba a comentar era cambiar el horario, pero entiendo que eso es más problemático porque no todos están en la misma materia, a alguno le va a chocar, se generan muchos problemas. Entonces, lo ideal es seguir así como estamos ahorita, un día a la semana, el otro día aprovechan para hacer las prácticas, las simulaciones, las tareas y demás, y así vamos a ir hasta cubrir la parte teórica, ¿no? Ya luego, como nos vamos a ver en la facultad, ya va a ser más fácil igual resolver dudas y demás, ¿de acuerdo? Así que les reitero si la disculpa si en algún otro día en este transcurso de esa semana, pues tengamos que postergar la clase, ¿ya? Así que bueno, entonces quedamos así y en principio nos vemos el próximo